Gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, le damos hoy en esta mañana por esta grandiosa bendición de seguir reunidos como su iglesia para así llevar a cabo esta alabanza espiritual. Bienvenidos también sean todos aquellos que siguen sintonizándose vía Facebook Live, que Dios también les siga dando esa oportunidad de seguir escuchando de su palabra. Y en esta mañana, hermanos, vamos a seguir meditando en ella, en el libro de Génesis, capítulo 22, del 1 al 14, en the book of Genesis, chapter 22, verses 1 through 14. Vamos a ver, hermanos, el tema intitulado Isaac, un tipo de Cristo. Isaac, a type of Christ. Y cuando vemos, hermanos, a Isaac y entendemos, hermanos, pues por lo que él pasó también como, vamos a decir, como joven, nos da a entender, hermanos, que realmente personaje tan especial tenemos y encontramos aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Y sin duda alguna, varios de los personajes del libro de Génesis son notables también, hermanos, como tipos de nuestro Señor Jesucristo. Con eso se quiere decir, hermanos y amigos, que hay varios aspectos, sucesos y características de sus vidas que tienen parecido a la persona y ministerio de Cristo. Y en especial, otra vez, repito, Isaac, uno de los más sobresalientes, según el pasaje bíblico que hemos escogido aquí en Génesis 22. Vamos a ir, hermanos, leyéndolo a medida que vayamos en el transcurso de este sermón, pero antes de ello quisiera ir a Dios en oración. Let's pray. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por esta grandiosa oportunidad que nos has brindado de poder seguir aquí reunidos como tu iglesia, Señor. En esta mañana también pedimos por aquellos hermanos que se encuentran imposibilitados para estar aquí, Señor, en este recinto, alabándote y glorificándote de esta manera. Tú sabes sus circunstancias, sus situaciones. Pedimos que les sigas proveyendo los medios para que puedan estar aquí una vez más. En especial pedimos por nuestra hermana Sánchez, Señor, que la sigas cuidando donde quiera que esté, Señor, en este lugar de atención que va a tener, Señor. Que se acople a estas nuevas situaciones en su vida, Señor, y que podamos seguir animando de cualquier manera. O sea, también con los demás débiles de salud, sígueles cuidando y protegiendo, que les dé rehabilitación, Señor, para que puedan también estar con bienestar físico, pero más que todo, Señor, que nos ayudes a seguir peleando esta buena batalla de la fe. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, Señor, y sé con nuestros líderes, Señor, que les ayudes y les des sabiduría para seguir haciendo decisiones sabias, en especial a nuestro presidente y también a nuestro gobernador aquí de Texas, Señor. Perdona nuestras ofensas y dame palabras fáciles hoy en esta mañana para seguir predicando de tu palabra, Señor, y no dejes que el enemigo perturbe esta adoración, Señor, y que podamos seguirlo haciendo en espíritu y en verdad. Una vez más, perdona nuestras ofensas y ten misericordia de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Dice así en Génesis 22, el versículo 1. Aconteció, dice, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Al empezar a leer, hermanos, este versículo, vamos a ver, hermanos, que Abraham representa a Dios el Padre e Isaac a nuestro Señor Jesucristo. Como se puede comprender en este relato, tanto Abraham como Isaac compartirían el dolor del sacrificio que Dios les estaba pidiendo. Dice el versículo 2, fíjense lo que dice, verse 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham, hermanos, con este dolor por el cual iba a pasar, ¿verdad? Dios le estaba pidiendo este sacrificio y él iba a ser el ejecutor del sacrificio. Pero también podemos entender el dolor quizás de Isaac cuando ya se da cuenta que él iba a ser la víctima que sería ofrecida. La palabra, hermanos, probó, que leíamos aquí, en el idioma griego es epeirase, que literalmente significa le penetró. Cuando dice probó, es decir, le penetró. Aquella prueba penetró muy dentro en el corazón de Abraham. Cuando dice probó, es lo que estaba haciendo Dios realmente. En su corazón estaba penetrando este dolor también del cual iba a tener. La muerte de Cristo también, cuando vemos ahora el antitipo. La muerte de Cristo también le penetró muy hondo a Dios el Padre. Muy hondo, muy profundo. Y esto a veces no lo entendemos. El sacrificio también de nuestro Señor Jesucristo le penetró muy profundo a Dios. Sabemos claro que Él era Dios, pero vino en forma de carne, en forma de hijo, en forma de siervo. Y Él pasó por esto, hermanos, también este sacrificio. Y cuando le dice el versículo 2, ahí en Génesis otra vez, 22, y le dice estas palabras, y dijo, toma ahora tu hijo, toma ahora tu hijo. ¿Qué implica esto, hermanos y amigos? En primer lugar, el nacimiento de Isaac fue algo milagroso. Su madre Sara, si nos acordamos, era estéril y además lo dio a luz cuando tenía 90 años de edad, imagínense. Vamos a decir, hermana Sánchez, hermana Victoria, casi, ¿verdad? En ese estado, imagínense tener un hijo, algo milagroso. Y ese es el tipo, ¿verdad? El antitipo es nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento también fue milagroso. Porque Él fue concebido por el Espíritu Santo sin la presencia de un varón. Y esto lo dice en Mateo 1, 18 al 20, ¿verdad? Lo dice ahí la palabra de Dios. Matthew 1, 18 through 20. Es así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones sexuales como marido y mujer, ¿verdad? Estaban desposados. Se halló, sin embargo, que dice que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. El concebimiento de Cristo otra vez por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vino la intervención de Dios también. Y José entiende. Su hijo, su nacimiento, sin embargo, fue único, muy especial, concebido por el Espíritu Santo. Fue algo, podemos decir, sobrenatural. El nacimiento de ambos también, en este aspecto, fue parecido, tipo y antitipo. Y luego le dice, y dijo, toma tu hijo, enfatizando tu hijo. Otra vez vayamos allá a Génesis 22, 2. Toma ahora tu hijo. Yo solamente reconocía, fíjense, a Isaac como el verdadero hijo de Abraham, aunque éste había tenido con Agar a Ismael, ¿se acuerdan? Antes, ¿verdad?, de Isaac. En el Nuevo Testamento también hay casos muy especiales en que Cristo es reconocido también como el Hijo de Dios, y no como un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. Simón Pedro le dice ahí en Mateo 16, 16, Matthew 16, 16, le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
ahí en Marcos 3:11, Mark 3:11, los mismos demonios declaran. Y los espíritus inmundos, dice, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo que tú eres, ¿qué? ¿Quién? El Hijo de Dios. Esa filiación especial, hermanos, con Dios era lo que el sumo sacerdote quería saber también cuando está allí, hermanos, en Mateo 26:63, están interrogando a Cristo, lo están castigando, abofeteando. Mateo 26:63, Matthew 26:63. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. No habla de un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. En Juan 20:31 también, hermanos, John 20:31, el apóstol Juan habla del propósito de haber escrito ese evangelio de Juan. ¿Cuál fue el propósito? Dice en Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estamos viendo, ¿verdad?, el tipo y el antitipo que es Cristo como el único Hijo de Dios. En Hechos 8:37, Acts 8:37, la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios se requería también en la iglesia primitiva para poder recibir el bautismo en agua. A veces han venido personas aquí y nos dicen: es que yo ya fui bautizado, señor Chávez. Yo ya fui bautizado en aquella otra iglesia. Y les pregunto a veces, o le preguntamos: ¿hizo usted la confesión de fe antes de ser bautizado? Y como que se nos quedan viendo. Pues yo me apunté en la lista y luego pues ya nos bautizaron a todos en cierto día. No hizo esa confesión de fe que es requerida en la palabra de Dios. La leemos allá en Hechos 8:37, Acts 8:37. Antes de ser bautizado por Felipe el etíope confesó. ¿Qué confesó? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le pregunta a Felipe, ¿verdad? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. You have to believe. Si no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿para qué vienes a ser bautizado? No hay razón. Tu hijo, le dice otra vez en Génesis 22, tu hijo, toma tu hijo, ahora tu hijo, tu único, dice. Wow, tu único. Right. Le dice el versículo 2, tu único, tu hijo y luego tu único. Como ya se indicó, Dios no reconocía a Ismael como hijo de Abraham, solamente a Isaac, ya que este era el hijo de la promesa. Así como Jacob, ¿verdad? Jacob fue escogido por Dios, el menor, no el mayor. Respondió Dios ahí en Génesis 17:19, fíjense lo que dice, Genesis 17:19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre a Isaac, dice, y confirmaré mi pacto con él. Le está diciendo ya Dios, ¿verdad?, a Abraham, esto. Este es el hijo de la promesa. Este es el que yo te voy a dar. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios ya había dicho, y lo que Dios dice se cumple. Dice en Génesis 17:21, si ustedes siguen leyendo, Genesis 17:21, dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Sara toda desanimada porque no te podía tener hijos, era estéril, right? Y por eso le dice a Abraham: pues júntate con la esclava, y nace Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. Dios había escogido a Isaac. Dios se refirió por lo tanto a Isaac, como leíamos en el versículo 2, como tu único, your only one. Y ese es el tipo. Viene luego el antitipo, the antitype is Christ, right? En el Nuevo Testamento Cristo es llamado
en Juan 1:14, in John 1:14, what is Jesus called, right? Unigénito del Padre, dice. El unigénito del Padre, the unigenet, right? The only begotten. En Juan 1:18, brincas al 18, verse 18, el unigénito Hijo. El unigénito Hijo. Juan 3:16, ¿quién no lo conoce? Right? John 3:16, su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito. Juan 3:18, John 3:18, unigénito Hijo de Dios. Y primera de Juan 4:9, 1 John 4:9, su Hijo unigénito. Cuando tú y yo nos venimos a bautizar y participamos de las aguas del bautismo, no vinimos a ser hijos unigénitos porque sería una contradicción, ¿verdad? Vinimos a ser hijos adoptivos de Dios y adoptivas. Un nuevo nacimiento espiritual, y Dios nos considera como sus hijos, ¿verdad? También adoptivos. Nos adopta y nos trata, sin embargo, como a su Hijo unigénito, porque nos da esa coherencia con Él. Venimos a ser coherederos, fíjense. Nos trata como a su propio Hijo, aunque fuimos adoptados por Él. Qué gran bendición, y a veces la menospreciamos. Romanos 8:32 también, hermanos, Pablo nos dice estas palabras, ¿verdad? Un lenguaje parecido para referirse al Señor Jesucristo. Romans 8:32, Romanos 8:32, el que no escatimó, dice que ni a su propio Hijo, ni a su propio Hijo. Esta expresión de su propio Hijo habla de una relación muy especial que solamente Cristo tiene con el Padre, su propio Hijo, el único, muy especial. La misma verdad se comunica cuando Cristo se refiere al Padre como su propio Padre. También, fíjense, su propio Hijo, y luego viene Juan también, Juan 5:18, John 5:18. Fíjense estas palabras. Por esto los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Hijo del Padre era su Padre y estaba diciendo verdad. Pero esta gente, hermanos, estos judíos lo odiaban, procuraban aún más matarle. No solo quebrantaba el día de reposo porque estaba haciendo milagros, ¿verdad? Que no les pareció. ¿Cómo te pones a sanar el día de reposo? ¿Quién te crees tú? Mi padre y yo aún trabajamos. Siempre trabajaron. No fueron flojos. Siempre trabajando. Que nos pareciéramos más a Dios y a Cristo, ¿verdad? Siempre trabajando. Estoy hablando de un trabajo físico, estoy hablando de un trabajo espiritual que todos debemos de hacer en su reino, que todos debemos de apropiarnos de ello. Yo quiero trabajar, ¿no cantamos el himno? Yo quiero trabajar por el Señor, pero a veces lo menospreciamos, no ponemos hasta el mejor empeño, llegando tarde a la adoración. Para empezar, y otra vez hay muchas circunstancias, no estoy juzgando, no estoy diciendo, hermanos, pero hay maneras de prepararnos, pero y no estoy tratando de señalar a nadie. Nosotros también, hermanos, debemos de poner más énfasis. Es el día del Señor, lo voy a preparar lo más que pueda para darles esa honra y esa gloria que mi Padre se merece. Pero bueno, vayamos otra vez a Isaac, a quien amas, dice Génesis 22. Fíjense cómo empieza Dios a hablarle. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Como que he's rubbing it in, right? Se dice en inglés. A quien amas. Yo sé que lo amas porque es el hijo de la promesa y te esperaste una centuria para que viniese a nacer, y luego lo pides, Dios, en sacrificio. A quien amas. ¿No creen ustedes que amaba
Abraham de una manera muy especial a Isaac. Y por eso dice: a quien amas. Esta declaración de lo que Abraham sentía hacia Isaac se asemeja también, hermanos, a la que ocurre en el Nuevo Testamento, el antitipo, Cristo, ¿verdad? Fue pronunciado por el Padre y en referencia a Cristo en Mateo 3:17, ¿verdad? La expresión: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, tengo complacencia, ocurre, ¿saben cuántas veces? 8 veces en los evangelios. Este es mi Hijo amado, my beloved Son, el que voy a dar en la cruz para la redención de la humanidad. En Mateo 3:17, hermanos, 3 veces en la ocasión del bautismo del Señor, cuando se registra, 3 veces, este es mi Hijo amado, el cual tengo contentamiento. ¿Qué dice? A Él que, pongan la atención, ¿verdad? Abran los oídos, a Él oí. Está en Mateo 3:17, está también en Marcos 1:11, no los vamos a leer, los voy a citar más por causa del tiempo nada más, ¿verdad? Marcos 1:11, Mark 1:11, Lucas también 3:22, Luke 3:22. También, hermanos, se encuentra 3 veces en ocasión a su transfiguración, de Transfiguration. ¿Se acuerdan cuando Dios se lleva a Pedro, Santiago y Juan, su grupo íntimo, al monte de la transfiguración, to transfigure himself, para mostrárseles tal y como Él era, en santidad pura, y no morir, ¿verdad? Porque imagínense, estar presente en la santidad de Dios y no morir, de alguna manera, no muriese, ¿verdad? Qué gran privilegio. 3 veces se menciona también: este es mi Hijo amado. Ahí en Mateo 17:5, Matthew 17:5, cuando oyeron esa voz también en la transfiguración. En Marcos también 9:7, Mark 9:7. Y en 2 de Pedro 1:17, vamos a leer la de Pedro, porque Pedro recuerda ese momento ahí, ¿verdad? En 2 de Pedro 1:17, 2 Peter 1:17, dice así la palabra de Dios, y me da emoción también, ¿verdad? Porque, wow, just to remember that moment, right? 2 Peter 1:17, 2 de Pedro 1:17 dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada, dice, desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice el 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. I remember that voice. Estábamos ahí. Quizás hasta se acordó también cuando negó a Cristo, ¿verdad? Hablando estas palabras. Ahí está, hermanos, a quien amas. Y 2, hermanos, ya para terminar las 8 veces, 2 en la parábola de la viña. Otra vez cantamos el himno que: yo quiero trabajar en el Señor, en la viña del Señor, en la viña del Señor. Ahí en en Mateo 12:6, Matthew 12:6. Encontramos también, y en Lucas 20:13, este es mi Hijo amado, mi Hijo amado. En el Evangelio de Juan se encuentran las siguientes afirmaciones acerca de Cristo también, que hablan de ese amor especial que el Padre tiene hacia el Hijo. Dice ahí en Juan 3:35, John 3:35, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Ven ustedes cómo Cristo lo habla en tercera persona? El Padre ama al Hijo, no dice el Padre me ama a mí. El Padre ama al Hijo. Y luego dice en Juan 5:20 también, John 5:20, porque el Padre ama al Hijo, dice, y le muestra todas las cosas que Él hace. Cuando uno ama a su Hijo, no le demuestra también todas las cosas, no le quiere enseñar. A veces fallamos como padres porque no nos tomamos el tiempo, yo soy uno de ellos, para enseñarles. Entonces siempre me lo recuerda, ¿verdad? Tú nunca te envuelves con ellas. ¿Tienes razón, esposa? A veces nos pasa
poner tiempo como padres a nuestros hijos para enseñarles lo que Dios quiere. ¿Por qué amaba tanto Abraham a Isaac? Porque era su único hijo con Sara. Porque era un hijo que había nacido milagrosamente. Porque era el hijo de la promesa, el hijo del pacto. Por medio de él Abraham sería el padre de una gran nación. Génesis 17:16, Génesis 17:16. Por medio de él nacería aquel en el cual serían benditas todas las familias de la tierra, el Mesías, Messiah. Como leemos en Génesis 12:3 y Génesis 17 también 19. Y viene y Dios le dice: toma a tu hijo Isaac, a quien amas. Y sigue diciendo el versículo 3, y cortó a la leña. Vamos otra vez a Génesis 22:3. Y cortó la leña, dice, para el holocausto, y se levantó. Se levantó muy de mañana. Abraham no le preguntó: ¿por qué, Dios, me estás pidiendo esto? Hizo lo que él quería que hiciese, empezó a hacer esto. Y Abraham se levantó muy de mañana, y en el labrador, dice, su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, así como Dios le dijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Quizás ya estaba llorando, hermanos, ahí cortando esa leña, y se levantó. Y se fue, dice, fue al lugar que Dios le dijo. Iba a ser un camino de 3 días, no nada más desde aquí a allá ya llegó y ahora sí, ¿verdad? 3 days, imagine those 3 long days walking with his son. Caminando esos 3 días tan largos. Pero viene aquí, hermanos, Abraham y hace los preparativos después de que Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. Se levantó muy de mañana. Lo que menos hacemos quizás los domingos, ¿verdad? Levantarnos muy de mañana para prepararnos para estar ahí a tiempo. En Abaldor, dice, su asno, tomó consigo 2 siervos, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le indicó. Abraham mismo cortó la leña con la cual ofrecería el sacrificio a su hijo. Esto indica que el mismo padre fue el que destinó a su hijo para que muriera el sacrificio. Y en Romanos 8:32 nos habla de esto. Romans 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó. Juan 3:16 también lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Él hizo los preparativos. Dios estaba ya cortando esa leña, espiritualmente hablando, para su hijo Jesucristo. Y dice el versículo 4 otra vez, Génesis 22:4, Genesis 22:4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, ya se estaba acercando. 3 days of walking. Abraham vivía en Berseba, hermanos. Estaba a 67 kilómetros al sur de Jerusalén, 67 kilómetros from Beersheba to Jerusalem. El lugar donde Isaac sería ofrecido era el monte Moria, o Sión, en Jerusalén. Ahí era, fíjense. Según los comentaristas de la Biblia, era el monte que en el Nuevo Testamento sería conocido como el monte Calvario, fíjense. Mount Calvary. Later on, thousands of years later. Según algunos, ¿verdad?, que comentan. Donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Dios le pudo haber dicho a Abraham que sacrificara a Isaac cerca de donde ellos vivían, ¿no? ¿Para qué te vas tan lejos? ¿Por qué se tenían que tomar la molestia de caminar aquella larga jornada de 3 días? Porque el monte donde Isaac sería ofrecido vendría a ser el mismo donde Cristo murió crucificado, como decía, 2000 años después. Special moment. ¿Ven ustedes el tipo y el antitipo? A veces no entendemos. Todo lo que Dios estaba planeando miles de años antes para después mostrarnos.
a nosotros. Dice el versículo 5, sigamos leyendo, Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Wait here, man. Llegaron hasta donde llegaron, ahora nos toca a nosotros ir solitos. Es sumamente interesante que Abraham le haya dicho a sus siervos: yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, fíjense, y dice, y volveremos a vosotros. Fíjense la fe de Abraham. Le estaba echando mentiras. Abraham no les estaba mintiendo, no estaba tratando de engañarlos. Tenía la confianza de que ofrecería el holocausto que Dios le estaba pidiendo y que Dios, de acuerdo a sus promesas o a sus promesas, se lo devolvería vivo. Dios sabe lo que me está pidiendo. Dios no es un Dios cruel. Pero usted en la fe sabía que se lo iba a regresar. De alguna manera. Iba a ser resucitado. De alguna manera, aunque lo hubiera degollado. Qué gran fe. Y es por eso lo que leemos en Hebreos 11, 17 al 19. We read this in Hebrews 11, 17 through 19. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, no fue tentado, fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Ven ustedes? Ahí lo declara el escritor de los Hebreos. Esa confianza de Abraham, esa fe, que tuviéramos esa fe también nosotros. Dios está en control. Dios sabe lo que va a hacer. La confianza de Abraham de que Isaac sería resucitado por Dios señala claramente a la resurrección del Señor Jesucristo. Está apuntando ese antitipo. Dice en Hechos 2:32, right? Acts 2:32, al cual, dice, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Impossible death to contain our Lord. Imposible. ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice en Hechos 2 también, Hechos 2:24, eso fue lo que leía. Y luego el 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. ¿Qué hizo Abraham también, hermanos? Dice el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. No dice sobre el burrito, no, dice sobre Isaac. Un detalle que a veces nos pasa. Y él tomó en su mano, dice, el fuego y el cuchillo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Ya estaba, hermanos, el fuego prendido. Se nos olvida ese detalle también. Y el cuchillo y la leña sobre Isaac, ¿verdad? Y iban caminando al sacrificio. Abraham colocó la leña sobre Isaac y éste la cargó hasta el lugar donde sería ofrecido. Cristo también, hermanos, cargó el leño de la cruz donde sería ofrecido, fíjense, el sacrificio. Cargó su cruz, ¿verdad? Él cargando su cruz, dice Juan 19:17, John 19:17, y él cargando su cruz salió, dice, al lugar llamado de la calavera, Monte Moria, el mismo donde iba a sacrificar a Abraham a Isaac, y en hebreo Gólgota. Mientras que Isaac cargaba la leña donde sería ofrecido, Abraham llevaba el cuchillo, instrumento para darle muerte a su hijo, y el fuego con el cual lo ofrecería en holocausto. ¿Quién iba a ser el ejecutor de la muerte de Isaac? Abraham. Dios también, hermanos, preparó el sacrificio, preparó esa cruz para que fuese su Hijo Jesucristo crucificado. Judas no fue el culpable de la muerte de Cristo, ni las autoridades judías, ni las autoridades romanas. Dios así lo había ya estipulado.
ya había preparado en su infinito amor el sacrificio de su Hijo para salvarte a ti y a mí. Sigue diciendo en el versículo 9 de Génesis 22, Genesis 22:9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, todavía, hermanos, edificando un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Todos los preparativos que Abraham estaba haciendo ya se acercó ese momento, ya había llegado, tenía que hacer un altar para sacrificar. Abraham mató a Isaac, dice aquí, ¿verdad? Él fue el que lo ató. En Mateo 27:2 también, ¿qué dice de Cristo? Matthew 27:2, de Cristo el antitipo, dice, y le llevaron, ¿qué? Mateo 27:2, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Ven ustedes la comparación? Atado también Cristo. Así como Isaac fue atado antes de ser puesto en el altar, antes de ser sacrificado, de la misma manera nuestro Señor Jesucristo fue atado antes de ser crucificado. Pero nos preguntamos, ¿cómo fue que Abraham pudo atar a Isaac si tenía 100 años? No estaba tan fuerte, ¿verdad? Una persona de 100 años pues es débil. Ya hay unos que están fuertecitos y todavía caminan y todo, pero son débiles. Se pueden tropezar fácilmente y caer. ¿Cómo pudo atar a Isaac? Según el historiador Josefo, que era un historiador judío, ustedes lo pueden buscar y muchos records de sus escritos, Isaac tuvo que haber tenido unos 25 años de edad cuando todo esto sucedió. 25. ¿sí? Algunos rabinos judíos han dicho que Isaac tenía de 30 a 36 años también. Y Adam Clark, ¿verdad?, que es un comentarista inglés de la Biblia, dice que él tenía, o propone que tenía 33 años la edad en que el Señor Jesucristo murió. Pero no era un niñito chiquito, ¿verdad? Porque para poner la leña, dicen que él cargó la leña, tuvo que ser ya algo grande. Y también, hermano, si era él algo grande, de 25 o 30 años, pues se hubiera podido zafar muy fácilmente y correr, ¿verdad? Sin embargo, él se sometió, se dejó atar por su padre, dispuesto también, hermanos, a morir. Él sabía y él entendía el temor de Dios. He understood the fear of God. Y a veces nosotros como hijos no nos atamos, ¿verdad?, a nuestros padres, no hacemos lo que nos piden y desobedecemos, tanto hijos físicos como hijos espirituales. Obligarnos a Dios, hermanos, a humillarnos a Dios. En este caso no fueron las fuerzas de Abraham las que prevalecieron. Él era mayor de edad, 100 años más grande, ¿verdad?, que su hijo aproximadamente. Lo que prevaleció fue la sumisión incondicional de Isaac a la voluntad de su padre. Y eso fue lo que dijo Cristo en Juan 10, 17 y 18. John 10, 17 and 18. Vemos esa sumisión incondicional de Cristo. Dice Cristo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Cristo hablando de sí mismo, y por eso dice, me ama mi Padre, Abba, y le puedo decir papito. Nos imaginamos también que Isaac era una persona humilde. Entendemos, y se nos olvida quizás también a veces eso, que era un hijo excepcional. No batalló. En el mismo momento, porque sabemos que él le pregunta, oye, padre, tenemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y dice Abraham, ¿qué? Dios proveerá, no te preocupes, Dios proveerá. Para concluir, hermanos y amigos, considérense las palabras del ángel a Abraham, allá en Génesis 22, 12.
Ya cuando está Abraham dispuesto a culminar, ¿verdad?, a sacrificarlo, le dice el ángel, ¿verdad?, ahí en el versículo 11 y 12, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, fíjense, gritando el ángel, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Irony. It's like if you had sacrificed him. Es como si ya lo hubiese sacrificado. Ya estaba dispuesto. Y también Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Y dice uno, pues qué coincidencia, ¿verdad? No hay coincidencia. Lo había proveído Dios, tal y como Abraham lo dijo. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pero las palabras que aquí resaltan en lo que leímos en el versículo 12, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esto lo vimos en Abraham con su hijo Isaac. En el Nuevo Testamento, Romanos 8:32 nos recuerda esas palabras. Romans 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y aún así dudamos, hermanos, y aún así nos olvidamos del sacrificio de Cristo, menospreciamos el congregarnos como iglesia para darle la honra y la gloria. Todos los 11 puntos, hermanos y amigos, que vimos respecto al sacrificio de Isaac nos hablan claramente de Cristo, el tipo y el antitipo. La muerte de Cristo fue tan importante para Dios que la representó en la persona de Isaac 2000 años antes de que sucediera, para cuando nosotros estuviésemos leyendo esta historia, recapacitásemos también y entendiésemos ese gran sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios. Dios puso su vida por ti y por mí, amigo, porque Cristo es Dios. Puedes pensar que Dios se ofreció a sí mismo, lo hizo. ¿No quieres tú, amigo, amiga, en esta mañana entregar también tu vida a Cristo? ¿No quieres tú también tener esa esperanza de salvación que Él ofrece? Te hacemos esta invitación hoy en esta mañana. Si tú ya tienes ese deseo en tu corazón, o hay alguien aquí también que quisiera ser bautizado para poner sus pecados, pueden hacerlo mientras cantamos un himno de invitación hoy en esta mañana aquí en este recinto. Y si ya en tu hogar estás con ese deseo, planeando el ser hecho un hijo adoptivo de Cristo, contáctanos para que podamos ayudarte también y Dios te lo conceda, este milagro de nacer de nuevo. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana tendremos un himno de invitación. Puestos de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all. Dios les bendiga.